El Salvador empezó a preocuparse formalmente de los derechos humanos a partir de la Constitución de 1950. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se hizo en 1948. Esa Constitución incorporó ya muchos de los derechos humanos al texto constitucional. Creería que por ser un país que ha avanzado en su proceso de democratización, pero que todavía guarda en sus estructuras institucionales y también sociales vicios importantes de los regímenes dictatoriales, estos regímenes que realmente tienen este tipo de comportamiento que limitan los derechos humanos, definitivamente aún hay mucha labor que hacer. Según el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, a pesar de los avances notables en el control de los homicidios y en la percepción de la seguridad ciudadana, el 2019 no fue un año positivo en el terreno de los derechos humanos en El Salvador. Durante el 2020, los derechos humanos de los salvadoreños se han visto violentados tras haber sido afectados por la pandemia de COVID-19. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, El Salvador figura en la posición número 124 en el índice de desarrollo humano que cada año presenta dicha entidad. En ese sentido, el PNUD define el desarrollo humano como el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades. El respeto por los derechos humanos y la búsqueda del desarrollo humano promueve la libertad, dignidad y el valor de las personas. Creo que tenemos una constitución bastante bien elaborada en el tema de derechos humanos, pero de nuevo hay una cultura de la violencia, con distintas expresiones de la violencia contra la mujer, pues el machismo, ¿verdad? Es decir, la violencia de las armas sigue todavía presente en el país, a veces en instituciones del Estado o a veces también en personas que andan armadas y les gusta exhibir su pistola como fuente de poder. En El Salvador se han dado pasos importantes alrededor de la democratización, algunos de ellos muy vinculados con el tema de democracia electoral, ¿verdad? Específicamente hablando. Sin embargo, es un régimen que también guarda en su haber, tanto en las estructuras sociales como en la misma institucionalidad, en su sistema político, comportamientos vinculados con el régimen autoritario. Es decir, El Salvador vive y cohabita con estos dos regímenes. Esto se llama precisamente un régimen híbrido, ¿no? Y cada vez es más tangible. Algunas acciones específicas nos hacen remontarnos a este tipo de comportamientos, por lo tanto, todavía hay vulneraciones profundas a los derechos humanos en El Salvador. Es necesario alzar la mirada hacia esa cantidad de enfoques necesarios que permitan atender la problemática. No obstante, hay una disminución de homicidios, se ha venido reportando mes con mes desde este cambio de gobierno en junio de 2019. Creemos que definitivamente todavía falta mucho para hablar de seguridad ciudadana. La participación en las políticas públicas, el mecanismo de diálogo y contención desde los procesos organizativos de las localidades, la comprensión del tejido social más allá de la infraestructura, el reconocimiento histórico de las localidades, el reconocimiento de todos los saberes y sentires de las localidades es fundamental en todo esto y es lo que todavía no hemos visto que ha dado el salto. Lo que produce violencia en las calles es esta violencia estructural, llamémosle así, de derechos básicos y eso desespera a la gente. Es decir, frente a la carencia de derechos o frente a la dificultad de poder lograr un bienestar económico, social adecuado, la gente tiene caminos distintos, ¿verdad? Pero son caminos que se siguen. Bueno, la realidad es que no se ha hecho de todo. Es decir, se ha tratado de reprimir, se ha tratado de negociar con las pandillas, pero no se ha invertido lo adecuado en el pueblo salvadoreño. Y esa es una rémora que está ahí,
que tiene sus orígenes no solamente en el Estado, sino en lo que llamaríamos los poderes fácticos y de un modo especial en el poder económico del país. Nos falta todavía un trecho muy largo para hablar de seguridad ciudadana en El Salvador. Sin embargo, se reconoce la disminución de los homicidios. Frente a esto, el análisis debería también de alguna forma convocarnos hacia la lectura de las políticas públicas que se están adoptando. Por muchos años, el enfoque de las políticas públicas ha sido más represivo que preventivo, ¿no? Y si una lección tenemos alrededor de los enfoques represivos es que no necesariamente atacan todas las aristas necesarias para tocar la estructuralidad del problema de la seguridad ciudadana. De acuerdo con estimaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, basadas en cifras del gobierno de El Salvador, hasta 2019 existían aproximadamente 71.500 personas desplazadas internamente en el país. Decenas de miles más no han tenido más opción que huir a través de las fronteras del país en busca de protección. Hablar sobre desplazamiento forzado incluye hechos violentos como homicidios, persecución constante, abusos de poder por agentes de seguridad, agresiones sexuales, entre otras expresiones de violencia que han atentado contra la vida e integridad de las personas. Estos hechos y muchos otros más han forzado a las familias a desplazarse a otros lugares del país, o en el peor de los casos, se ven forzados a migrar al extranjero de forma irregular, por lo que salen en busca de refugio o asilo, porque en su país ya no es seguro vivir. La gran mayoría se queda en el país y trata de salir adelante como puede, ¿verdad? Es decir, a veces con mucha resignación, otras veces con creatividad y tratando de superarse, o a veces con la simple esperanza de que sus hijos estén mejor que ellos en el futuro, pero sí hay un problema serio ahí. Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, hace 3 años comprendimos que no era posible para todas las víctimas lograr como solución el cruce de fronteras y la solicitud de refugio en países amigos. Eso no era factible. Los países vecinos no tienen las condiciones para poder apoyar a todas las familias, y por otra parte no todas las familias pueden emprender una experiencia migratoria que al final se traduzca en un éxito. En 2018, la Corte Suprema de Justicia, en respuesta al amparo 411-2017, ordenó a los órganos ejecutivo y legislativo que reconocieran el desplazamiento forzado y que emitieran leyes y políticas públicas para eliminar esta práctica. Es difícil medirlo. El problema con registros de desplazados internos es que se mantiene un subregistro, y es importante plantear de que el desplazado interno, la persona desplazada interna, tiene particular interés de mantenerse invisible. No quiere ser encontrada, no quiere que se sepa que se ha movilizado de una zona a otra por razones de violencia. En el país no tenemos un registro nacional de víctimas de desplazamiento. El año pasado nosotros asistimos a 75 familias víctimas de desplazamiento, un promedio de 350 personas atendidas directamente o derivadas a otras instituciones, pero eso no refleja el volumen de la problemática del desplazamiento en El Salvador. El desplazamiento forzado plantea 2 desafíos importantes en el país: garantizar el establecimiento de las familias en un lugar seguro y ofrecer soluciones duraderas a las personas afectadas. Sí podemos decir que hay un reconocimiento oficial del desplazamiento interno por violencia. En esta gestión gubernamental, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo claramente que la sentencia 411 era de obligatorio cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo. Pero otra cosa es hacer una comparación de entre lo aprobado, lo que dice la ley y la estructura creada con respecto a esa legislación, y si en realidad se están atendiendo de manera integral los derechos humanos de los desplazados por violencia. El Estado salvadoreño mantiene una deuda con la población salvadoreña de no implementar políticas públicas eficaces para disminuir los niveles de violencia y así erradicar por completo la práctica del desplazamiento forzado por la inseguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posterior a una visita in loco en diciembre de 2019, reconoció la complejidad de este fenómeno y los esfuerzos que el Estado salvadoreño ha implementado para enfrentar los diversos desafíos que genera esta problemática. Sin embargo, afirman que tampoco se observan medidas para prevenir el desplazamiento forzado, asistir humanitariamente y garantizar medidas duraderas y seguras de retorno o reasentamiento voluntario de las personas desplazadas. Seguimos planteando una situación que no apuesta a alternativas integrales y se enfoca en una visión de la problemática únicamente basada en la securitización y la militarización de las comunidades. Es entonces que se da una situación de que no hay soluciones a esta problemática y pese a los discursos, la presencia y control territorial de estos grupos se mantiene. Yo creo que los problemas de seguridad no se pueden tratar desde el ejército. Puedo entender que en algún momento, además la Constitución lo permite, que en algún momento los militares ayuden, pero lo que estamos viendo es que cada vez se le delegan mayores funciones a los militares, mayor instrumental, mayor permanencia y presencia en tareas de seguridad, etc. Llevamos varios años ya con este proceso y no ha hecho más que crecer el proceso de la participación de los militares en el tema de la seguridad. Hay que comprender que la seguridad ciudadana no solo reconoce el tema de los homicidios, ¿verdad? O sea, el tema de seguridad ciudadana es mucho más amplio. Reconocer que, por ejemplo, las extorsiones, las desapariciones u otro tipo de delitos así configurados o comportamientos delictivos que son considerados tales como esto que estamos mencionando, todavía existen. Yo creo que hay que invertir más en la policía y menos en el ejército, y hay que fortalecer la policía para que la policía esté presente en todo el país, pero no solo la policía, sino también las escuelas, la educación, la salud, es decir, la vivienda, la protección de las personas a través de instituciones estatales tiene que estar presente en todo el país. El gran desafío en este trabajo para familias desplazadas internas por violencia es protegerles, mantenerles a salvo, intentar que sus perpetradores no vuelvan a alcanzarlos en el sitio de reubicación, facilitarles también medios de vida para que recuperen su autonomía y entender que al final de nuestra intervención hemos logrado para ellos soluciones duraderas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el desplazamiento forzado de personas representa una grave vulneración de los derechos humanos y ha reconocido la obligación de los estados de no llevar a cabo acciones que obliguen al desplazamiento forzado de personas en contra de su voluntad y de coadyuvar a terceros en la perpetración de hechos generadores de esa situación. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó a inicios del 2020 una ley para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno, que contiene 35 artículos donde otorga a la población desplazada una herramienta que le permitirá exigir sus derechos humanos. El artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Bueno, el sistema judicial ha sido un sistema siempre muy lento y un sistema demasiado enfocado en la persecución del criminal más que en colaborar con la rehabilitación de la persona que tiene fallos, errores, etcétera, ¿verdad? Tal vez con los jóvenes está empezando un poquito ahora un trabajo de rehabilitación que puede ser interesante, impulsado por UNICEF y otras instituciones y por supuesto aceptado por el Estado. Pero el sistema judicial yo creo que es un sistema que no funciona adecuadamente desde la óptica de los derechos humanos.
Ellos se limitan a sancionar al delincuente y punto. Creemos que hay avances positivos, hace falta mucho por avanzar, pero es de reconocer que mujeres, hombres que ejercen la judicatura lo hacen bastante bien. Sin embargo, también hay que decir que hay algunos elementos a señalar. Creo que organizaciones como FEPAD y otras que estamos vigilantes del quehacer judicial hemos venido señalando la necesaria depuración judicial, porque hay algunos elementos dentro de la judicatura que tienen algunas malas actuaciones que están al margen de la ley. No es raro que agentes del Estado violen derechos humanos, ¿no? Es decir, evidentemente vamos caminando, hay cada vez más institucionalidad, hay más posibilidades de reclamo, pero quedan especialmente violaciones de derechos humanos que llamaríamos por omisión. Tenemos una institucionalidad judicial o un sistema judicial que ha trabajado mucho desde la perspectiva de promover impunidad. Estamos hablando, por ejemplo, de casos específicos de estructura judicial que no permiten un fin último de alcanzar la justicia. Cuando vemos el análisis general de ese sistema judicial, vemos de que hay algunas regresiones en materia de fortalecimiento institucional. Cuando vemos el actuar de la Corte Suprema de Justicia, dado de que tiene una concentración de responsabilidad administrativa, le impide de alguna manera desarrollar un buen trabajo de impartición de justicia, de seguimiento también a la labor que hacen los jueces y las juezas. Si venimos arrastrando vicios, por ejemplo, después de la firma de los acuerdos de paz, de aquellos casos que no logran ni siquiera judicializarse porque hay una ley de amnistía, si a pleno 2020 encontramos todavía legisladoras y legisladores que lo que buscan es generar mecanismos que promueven impunidad y que no se desarrolla de manera amplia, plena y directa la justicia, el derecho a la justicia, entonces definitivamente asistimos a un aparato de justicia que tiene en su estructura profundas raíces de impunidad. Aún, en el contexto de una pandemia a nivel mundial por el COVID-19, los derechos humanos fundamentales de los salvadoreños se han visto vulnerados. La declaratoria del estado de excepción y también de estado de emergencia ha llevado a la suspensión de los plazos judiciales, tanto administrativos como judiciales, y eso tiene ciertas afectaciones en los procesos. También podemos decir que podría beneficiar a algunas personas. ¿A quiénes puede perjudicar? A aquellas personas que de manera activa invocan justicia, pero que por la suspensión de los procesos, de los tiempos, perdón, puede salir afectada. ¿Quién puede beneficiar? A aquella persona a quien se le señala del cometimiento de una ilegalidad y que por el aplazamiento de los términos podría beneficiarse. Bueno, hoy con la pandemia lo que se ha visto es de que muchas de las personas con delitos de corrupción lo que hacen es trasladarlos para sus viviendas y realizar la detención dentro de sus viviendas, no detención dentro de los centros penitenciarios o Bartolinas. Entonces, esa es como el agravante, que radica, depende de la condición de la persona, de si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene acceso o no tiene acceso. Esa es como la condición del acceso a la justicia en El Salvador. Lo que más hemos estado viendo en el tema de la pandemia en relación al tema del acceso a la justicia es la actividad que ha tenido la Sala Constitucional, derivado de también el reconocimiento que hay que dar a la acción de la ciudadanía, tanto la sociedad civil organizada como ciudadanos, mujeres y hombres que han invocado la intervención de la Sala Constitucional en particular, que tiene que ver con que hay que recordar que hubo detenciones arbitrarias con aquellas decisiones que tomó el Ejecutivo en cuanto a que una persona que anduviera en la calle y desobedeciera estar en su casa podía ser capturada. Tuvimos muchos casos de personas que fueron trasladadas a centros de confinamiento, así le llamamos nosotros, ellos le llamaban albergue. Eso supuso violaciones a los derechos fundamentales, pero había una discusión
entre aquellos que sosteníamos de que había violación a los derechos fundamentales y a los funcionarios de gobierno, del Ejecutivo, que planteaban que estaban actuando dentro del marco de la ley. Con la aceptación, por ejemplo, del habeas corpus, que el proceso, por ejemplo, en este momento de la pandemia, se ha hecho demasiado largo. Entonces, ese proceso que se ha hecho demasiado largo afecta el acceso a la justicia, que debería de ser pronta, rápida y efectiva. Es el Estado quien debe de procurar el funcionamiento de un sistema judicial competente, imparcial e independiente para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Además, este tiene la obligación de asegurar el cumplimiento de la Constitución y que la legislatura proteja los derechos humanos de los habitantes del país. También se deberían de generar mecanismos de empoderamiento de una ciudadanía que transite del ejercicio electoral a realmente un ejercicio de ciudadanía participativa desde una perspectiva política, ¿no? Pese a los avances en materia de procurar el cumplimiento de derechos humanos en El Salvador, el IDUCA hace la recomendación de la aprobación de leyes que garanticen el bienestar de la población, respetando sus derechos, la elaboración de campañas de promoción de la cultura de paz, rechazo de la violencia y derechos de la mujer, además de un plan de fortalecimiento de recursos para garantizar la seguridad jurídica, el Estado de Derecho en el país y el robustecimiento de la Policía Nacional Civil, para que se cumpla el derecho a la seguridad ciudadana, entre otros.